Soy Miguel Ángel Muñoz y los saludo para invitarlos a compartir una mirada sobre unas obras muy relevantes de este gran pintor holandés. Decir las mujeres de Vermeer es decir la mayoría de las pocas pinturas que no quedan de este gran pintor. Ahí vemos a una mujer contemplando a otra mujer, las mujeres de Vermeer. Insisto, en la obra de este gran artista, la presencia femenina es abundantísima, son escasísimas las obras donde no hay figuras femeninas y todo lo contrario. La mayoría de sus pinturas enfocan el tema femenino bien en primer plano. Tal vez conozcan a esta espectadora de Vermeer, ¿sí? Avanzo. Lo presentamos entonces. Johannes o Jan Vermeer, un hombre que nació y murió en la ciudad de Delft. Nació en 1632, 1675 es su fecha de fallecimiento, y me estoy deteniendo en estos datos para advertir la breve vida de este artista. Murió a los 43 años, ¿sí? Y casi no se movió de su misma ciudad, Delft. Por eso a menudo se lo conoce como Vermeer van Delft, porque era de esa ciudad. Es de los grandes pintores holandeses de un siglo de oro de la pintura holandesa. Al lado de Rembrandt, de Als, Vermeer, forman un poco el trío de los tres grandes pintores con esta particular característica. Primero, la breve vida y también la breve cantidad de obras. Quedan unas 36 obras solamente atribuidas a este artista, lo que no impide que muchas de ellas sean pero tan importantes y lo valoremos tanto en nuestros días. La fotografía que estoy compartiendo, sí, la han reconocido seguramente. Es la canciller alemana Angela Merkel que está ahí mirando esta pintura de Vermeer, y ha resultado sumamente interesante para esta charla este momento, porque estoy compartiendo la portada de un periódico alemán de septiembre de este año 2021, en el que se anuncia la exposición de Vermeer con la presencia de la canciller de Angela Merkel. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ha habido un fenómeno que ha puesto a este pintor y a esta obra que están viendo ahí en un fragmento ahora, en el primerísimo plano de las noticias de todo el mundo. Porque bueno, esta obra que estamos viendo acá y que vamos a ver con más detalle enseguida, pero simplemente estoy compartiendo portadas de periódicos de buena parte del planeta, señalando que la restauración de esta pintura ha provocado un cambio pero fundamental para analizarla a ella. Y esto ocurrió ahora justamente. Esta obra, que como dice ese título en italiano, hay un Cupido escondido, o había un Cupido escondido, esta obra se estuvo restaurando. Miren, desde el 2017 se terminó de restaurar ahora en 2021, y como consecuencia de esa restauración, esta pintura reveló que el fondo, que hasta entonces era una pared lisa, una pared neutra, no lo era, tenía una pintura. Miren, estas fotos de registro, uno de los restauradores está mostrando el inicio del proceso de remoción de lo que cubría el fondo de la pintura, que era un cuadro con la imagen de Cupido. Y esa aparición es realmente muy relevante, me viene muy bien para esta charla en la que vamos a hablar de las mujeres justamente de Vermeer, y como verán, particularmente de aquellas mujeres leyendo cartas como esta, que no es la única pintura de este artista en la que mujeres y cartas están presentes en la imagen. Vamos a ocuparnos de ella inicialmente entonces por esta excepcional circunstancia, feliz circunstancia de la restauración. Miren, esta imagen que tenemos aquí muestra
la muchacha leyendo una carta frente a una ventana abierta, título que seguirá siendo él, que está en esta importantísima colección de pintura de Dresde, la muestra antes de la restauración. Como ven, hay una muchacha, una ventana abierta, la luz de la ventana le ayuda a leer su carta y detrás de ella una pared. Por una cantidad de estudios se sabía que había algo allí detrás y finalmente en estos últimos meses los restauradores que trabajan con unas técnicas que son francamente sorprendentes, una tecnología impresionante, removieron con toda certeza y tranquilidad una pintura que no fue hecha por Vermeer. Una pintura que fue agregada posteriormente. No queda claro cuándo, si en el siglo XVIII, en el XIX, en algún momento alguien cubrió el fondo y ocultó esto. Ahora lo están viendo acá a la derecha. La imagen que tenemos a la derecha es la imagen actual de la pintura de Vermeer, en la que han pasado dos cosas. Una que vale la pena destacar, una renovación en cuanto a lo cromático, una mayor claridad y brillantez de los colores. Vean el amarillo de la chaqueta de la muchacha, por ejemplo, pero ante todo la aparición de ese cuadro. Y a mí me parece pero muy relevante este acontecimiento para aplicarlo a cuestiones que tienen que ver con la historia del arte y cómo nosotros miramos y leemos las pinturas en este caso. ¿A qué voy? A que la pintura holandesa, la de Vermeer, la de Rembrandt, la de Alcy, la de los grandísimos pintores que están activos en el 1600 en Holanda o en los Países Bajos, se ha caracterizado y se ha calificado siempre de realista. Palabra tan complicada en el campo de la historia del arte. Realista. Eso nos obliga a pensar un poco el concepto de realismo, porque yo diría que la obra que tenemos a la izquierda, como estaba antes, era mucho más realista que la obra que tenemos acá. ¿Y qué entenderíamos por realismo? Me parece imprescindible acá hilar fino, porque la palabra, repito, la usamos todos los días en películas, en series, en novelas, etc. Pero hablando en términos de historia del arte, realismo remite a una escuela artística que se formuló a mediados del siglo XIX. Realistas son las novelas de Dickens, de Balzac, de Flaubert. Realista es la pintura de Courbet, de Daumier. Por realismo entendemos una corriente artística que estuvo muy determinada por el pensamiento positivista y que fortalecía la idea de una creación artística que representara las cosas tal como son, lo entrecomillo, las cosas sin ninguna intervención del artista. Miren, no es casual, hablo de mediados del 19, que esta escuela está desarrollándose paralelamente al desarrollo nada menos que de la fotografía, que en el campo de las artes visuales suponía, ¿no?, un golpe muy grande en términos de la representación, entendiendo que la fotografía representaba más precisamente que la pintura, y la ponía la pintura en esta especie de polémica sobre justamente el realismo. Volvamos acá a los ejemplos. Sin duda que la imagen de la izquierda es más realista. ¿Por qué? Bueno, porque resulta más que evidente cuando lo pensamos que en la pintura de la derecha, ese grandísimo cuadro con Cupido es algo agregado con un sentido simbólico. Y la realidad no es simbólica. El hombre puede crear símbolos, interpretar símbolos, pero los símbolos no aparecen como ese cuadro en esa habitación de una casa holandesa del 1600. Y justamente esto me resulta atractivo por esto, porque nosotros estamos acostumbrados
hablar de realismo más o menos como lo acabo de conceptualizar y lo aplicamos a artistas como Vermeer, que no trabajaban con esa perspectiva estética. El realismo, repito, es algo preciso y claro en el siglo XVII. ¿Hay antecedentes? Claro que los hay, pero el realismo holandés del 1600 no es igual al realismo del siglo XIX. ¿Por qué todo este comentario? Bueno, porque yo estoy convencido que aquel que cubrió la pared, aquel que tapó el Cupido, hizo de la pintura de Vermeer más realista, en el sentido moderno de la palabra. Justamente hizo que el realismo de Vermeer, que tiene un montón de elementos que no son realistas y que es parte de su atractivo, como ocurre con sus contemporáneos también. Yo sostengo que el realismo holandés es un realismo un poco tramposo, porque todo parece muy, muy realista en el sentido de haber reproducción fotográfica de la realidad, pero a poco que miramos las pinturas, esta u otras, comprobamos que esa realidad ha sido intervenida por el artista, ha colocado elementos generalmente de carácter simbólico, alegórico, como ocurre en este caso. Ahora sí, que quitada esa pintura que tapaba la obra que está en el fondo, el Cupido, es un bebé desnudo con el arco de Cupido, una máscara en el suelo, porque está diciendo que el amor no tiene que tener máscaras, ocultamientos. Esto nos ayuda a entender lo que nos quiso contar acá Vermeer, que esta muchacha está leyendo una carta de amor. Y una carta de amor que tal vez sea un amor clandestino, porque, bueno, el amante se comunica por una carta y no de manera personal. Las cartas de amor son un tema bien relevante en buena parte del arte del siglo XVII y en adelante, y que ocupan un papel central en la producción tan acotada de este artista, de Johannes Vermeer. Esto que acabamos de hacer y que todo el mundo hace cuando mira esa pintura que están viendo ahí, está reforzado porque no va a ser la primera ni la última vez que Vermeer coloque un cuadro como fondo de una pintura. Ahí lo estamos viendo con más detalle. Me parece importante esa máscara, Cupido está como triunfando por encima de la mentira, por encima de la máscara, del ocultamiento. Y como decía, en este caso, la obra no es la única. Les propongo ver otra pintura un poco posterior, fíjense, la década 1670, esta muchacha de pie frente a un virginal que tiene la misma pintura. Miren, curiosamente, no podemos ver la máscara porque está tapada por la cabeza de ella, pero nos presenta otra vez el mismo tema, porque también está vinculado con el tema del amor, el amor de la muchacha. Antes de avanzar en todo esto, y como ven nos estamos metiendo de manera gradual pero firme en el tema las mujeres de Vermeer. Detenerme urgentemente en esto, sí. Estas mujeres de Vermeer ocupan un espacio muy grande dentro de la producción artística de este hombre y se insertan dentro de un género que no lo creó Vermeer, pero que es muy dominante en la pintura del 1600 y de Holanda en particular. Me refiero a las escenas de género, como la anterior y esta, que son escenas en las que gente anónima, quiero decir, no son personajes de la literatura, no son reyes, ni santos, ni dioses del Olimpo, sino gente contemporánea. Esta muchacha vestida con la ropa de una muchacha holandesa del 1600, además están haciendo cosas cotidianas, no cosas ni de santos ni de héroes, sino tocando un instrumento musical. A esto llamamos gente común, haciendo cosas cotidianas, escenas de género.
y son muy relevantes este género, valga la repetición de la palabra, llamada escenas de género, pinturas de género, porque, insisto, tienen una gran presencia en la pintura del 1600 y sin duda que son un vehículo muy fuerte para que se escarne esta idea de realismo, porque justamente gente común, gente real, concreta, que está haciendo cosas comunes, cotidianas. Ahora, todo esto no impide que el artista intervenga y haga lo suyo. Quiero decir, que no sea una mera reproducción cruda de la realidad. A esto voy. Estas escenas de género, realizadas por Vermeer, la mayoría de ellas, hay mínimas excepciones en su producción, hay 2 paisajes, hay 2 figuras de científicos. El resto siempre van a tener estas 2 características. Una, la presencia femenina, sola o acompañada. Yo voy a privilegiar las pinturas donde está la mujer sola. Y en segundo lugar, están siempre ambientadas en interiores. En un interior que, como en el caso que estamos viendo acá, tiene una fuente de luz a la izquierda, iluminando la escena. Esto se repite en todas las pinturas que vamos a considerar. Uno diría, pero este hombre repite tanto y sin embargo cada una de sus pinturas tiene ese tremendo atractivo para nuestro gusto estético. Y entonces diría, esto es lo que caracteriza buena parte de la obra de este artista, ¿sí? Agregaría algo más, porque esta gente común son mujeres, como decimos en su gran mayoría, y siempre están dentro de una casa, y esto nos lleva a connotaciones de carácter extraartísticos sociales, que son las que están presentes en la obra de Vermeer. ¿A qué me refiero? A que sus mujeres siempre están dentro de una casa, nunca afuera, porque la casa es el lugar de la señora. Son señoras, vean la ropa de esta muchacha, que no es una criada, no, es una señora vestida muy ricamente y como tal es la ama de casa, y en esta sociedad patriarcal, la mujer es el ama de casa. La mujer es la reina de su casa, pero también su prisionera. Diría, la casa es el palacio y la cárcel de las mujeres que en el exterior eran muy mal vistas. Cuando vemos pinturas en las que hay mujeres al exterior, son criadas, son vendedoras de frutas. Una señora, difícilmente, yo casi me animaría a decir nunca, va a estar y mucho menos sola en un exterior. Estará acompañada de su esposo, o de otra mujer, pero el lugar capital de la mujer es la casa, y repito, esto lo pone Vermeer en sus pinturas, pero no es un invento del artista, sino que es algo de la sociedad en la que está viviendo y que tiene proyecciones, yo diría, que lo que no exagero mucho, hasta principios del siglo XX. Es otro tema, pero no es menor este. ¿Qué más? Sigo mirando la muchacha de pie frente a un virginal, porque con todo lo que estoy diciendo es preciso decir todo lo mucho que Vermeer aporta en sus pinturas, sean muchachas o no. ¿Qué cosa? Primero, el tema de la luz. En todas sus pinturas, la luz no solamente ingresa, como estamos viendo acá, sino que le da forma y intensifica y modela los colores de sus obras, en las que va a dominar una paleta bien particular. Lo estamos viendo acá. Voy a nombrar los 2 colores que van a encontrar reiteradamente, sobre todo en la obra madura de Vermeer, que por su breve vida se da ya en la década de 1660 en adelante. Me refiero al azul y al amarillo. Vermeer abunda en azules, un color que por entonces, ya hacía tiempo,
era como la manifestación más fuerte de riqueza. Azul ultramar, lapislázuli. El azul ultramar se obtiene moliendo esta piedra que provenía de Afganistán. Era carísima y un cuadro con azules era un cuadro caro. Y Vermeer hace jugar con mucha frecuencia el azul con el amarillo. Como ven, azul y amarillo que están matizados, que están desaturados, pero presentes. Y tal vez sea esto lo que le da una, digamos, personalidad muy fuerte a sus cuadros. Es un tipo de armonía cromática que no es muy abundante en este siglo XVII y hasta esto puede explicar dos fenómenos. Primero, que durante su vida Vermeer no haya vendido muchas pinturas, que su obra no haya sido demasiado valorada por sus contemporáneos. Y en cambio, y me sigo quedando con la muchacha de la National Gallery de Londres, en cambio, en el siglo XIX, los impresionistas, sí, claro, esta paleta está mucho más cerca de Monet que de Rembrandt. No es casual que la fama y el prestigio de Vermeer pintor haya crecido tanto en la segunda mitad del siglo XIX y siga hasta nuestros días siendo un artista altamente valorado al que reconocemos tantísimo. Miren, ¿por qué pongo esto? Porque ¿de dónde provendrá esta idea de el Cupido pisando la máscara, el Cupido bebé? Fíjense, el amor se visualiza por Cupido y no por Venus, por Cupido, el atributo de Venus, ahí exhibiendo en este caso un objeto. En el caso de la pintura de Londres parece tener un naipe, una baraja en las manos. En cualquier caso, es muy probable que Vermeer haya partido de estas imágenes grabadas que estaban dentro del imaginario holandés contemporáneo. Lo que estoy mostrando aquí en esta imagen es un grabado de este libro Amor un emblemata de Otto van Ven, que se publicó en Amberes en 1608. Amberes, aunque hoy la asociamos con Bélgica y no con Holanda, era la ciudad más culta de la región de los Países Bajos, así en un sentido amplio, y por supuesto que las ediciones de Amberes llegaban a lo que hoy es Holanda, a las Provincias Unidas de entonces. Bien, acá tenemos entonces, vamos a ampliar mejor la figura de ese Cupido que justamente está asociado con el amor. ¿Por qué? Porque la muchacha está tocando un instrumento musical. Y Vermeer en esto es tan realista como simbólico. ¿Por qué digo esto? Porque sí, tocar un instrumento musical que además tiene este nombre tan asociado con lo femenino, virginal. Es un teclado muy popular entonces. Digo, tocando un virginal está aludiendo a la muchacha virgen y a la muchacha que puede estar enamorada y por lo tanto ahí el amor aparece marcando esta escena. Por otra parte, los instrumentos musicales siempre están asociados con el baile o con la canción de amor. Parece muy exagerado esto. Estamos en el 1600. Estamos en una sociedad donde lo religioso tiene un papel extremadamente fuerte. En esta sociedad, la música más legítima es la música cantada, la música religiosa. La música instrumental, nos puede parecer exagerado hoy, créame que no lo es, era música profana y asociada justamente con el amor en todos sus matices. A ver, el original, ni hablar de los instrumentos de cuerda, laúdes y guitarras que estaban absolutamente asociados con lo erótico. Volvamos con esto. Voy a ir a una pintura anterior a esta, en la cual el tema de la música sigue estando presente. Es esta obra que tiene la colección Frick de Nueva York. La traigo, como ven, la paleta es otra, es 1660 la datación que da esta colección. La traigo solamente para advertir que, como ven, interior, luz de la izquierda, muchacha acompañada de un profesor, así
pintura esta colección, pero la traigo porque detrás de ellos también hay una pintura. En esta imagen, Vermeer hizo una imagen particularmente oscura. Yo tuve que aclararla, miren, la alteré muchísimo, pero la he alterado para que descubramos, ¿ven? La silueta, la aclaré, porque también en esta pintura vuelve a aparecer el Cupido como en las dos obras anteriores. Como ven, esto que hemos hecho con la pintura de Dresde, que han hecho, es algo que está legitimado por un uso muy frecuente de Vermeer de colocar pinturas dentro de las pinturas. Volvamos a Londres. Otra chica, ahora sentada frente a un virginal, igual que la anterior nos mira con aire simpático, igual que la anterior vestida de azul y amarillo, ¿sí? Vean que en este caso la luz llega desde la izquierda, pero no podemos adivinar la ventana de la cual llega. Pero la traigo acá porque otra vez una muchacha frente a un instrumento musical y una pintura. Cuadro dentro del cuadro. Lo están viendo ahí arriba a la derecha, ¿sí? Y este cuadro lo podemos identificar. Vamos a traerlo. Hoy está en Boston, no está en Londres. Es la alcahueta. A ver, fíjense, vean la muchacha con un laúd, nada menos, algo tan inmoral para esta moral que estamos describiendo. La anciana y el pretendiente, claro, el cliente. Es una escena de prostitución, sin duda. Con lo cual, otra vez acá, en esta muchacha con el virginal, Vermeer pone el énfasis en lo erótico. Hay quienes piensan que tal vez esta pintura podría ser compañera de la que vimos recién, una, la muchacha de pie, otra sentada. En las dos hay un contenido vinculado con lo erótico o con lo amoroso, mucho más delicado con la que está de pie, un tanto más fuerte con esta otra chica que vemos en este caso. A ver, para un espectador del siglo XX, XXI, nosotros, y debemos hacer este trabajo y aclararlo, un espectador holandés del 1600 lo veía absolutamente claro. Y como ven entonces acá, lo realista está acompañado de lo simbólico o de la alegoría. Avancemos ahora. La dejamos a esta muchacha tocando su instrumento musical y quiero pasar a otro ejemplo bastante distinto, pero con un punto en común semejante. Esta mujer sosteniendo una balanza que está en Washington. Escena realista. Muchacha vestida de azul y amarillo. Serenamente, calma, con tanta, serenidad, sostiene una balanza. Está pesando perlas, pareciera. Escena de género. Una muchacha haciendo algo tan cotidiano como pesar algunas joyas. Pero el cuadro atrás. A ver, los que tengan alguna experiencia iconográfica pueden sospechar qué es lo que está detrás, justo en eje con la cabeza de la muchacha, ¿sí? A ver. Pasemos de esta serena, calma escena, la muchacha con esa mirada tan plácida, y ahora vayamos atrás. Y lo que está detrás de ella es un cuadro con el tema del juicio final. Cristo en la gloria y debajo la humanidad siendo juzgada. ¿Qué tiene que ver esto con una balanza? Ya están imaginando, claro. Pesar es juzgar. La balanza es un símbolo bastante reiterado dentro de lo que es la idea del juicio. Miren, yo iría desde la balanza de Osiris en el antiguo Egipto a la de San Miguel Arcángel en el mundo cristiano, pesando virtudes y pecados, juicio. Con lo cual entonces esta pintura que estamos viendo puede considerarse una alegoría de la justicia, una alegoría del juicio, sin ninguna duda. Ven, en este punto me pareció importante porque acá lo que en el cuadro nos orienta a pensar no es nada erótico, sino está en otra dimensión, pero sigue incorporando este recurso que aclaremos.
Vermeer no usó siempre, pero que aparece más de unas horas, como estamos viendo, para advertir que lo que el artista quiere hacer no es solo mostrarnos una cruda realidad, sino una alegoría de algo. Y dirá, en esto Vermeer está muy inserto en la tradición pictórica del 1600. El 1600 es un siglo de alegorías. Nos llevaría mucho tiempo, excedería esta charla que estamos teniendo, pero créanme que las alegorías son un tema muy dominante en buena parte de la pintura del siglo XVII. A ver, permítanme que traiga acá un ejemplo que ojalá muchos de ustedes tengan en su memoria visual. Las Meninas de Velázquez. Otra vez el realismo, cuánto realismo. Y sin embargo, las Meninas de Velázquez son una alegoría de la dignidad de la pintura. Están diciendo bastante más que lo que los ojos nos están transmitiendo cuando vemos ese estudio con Velázquez pintando, con las chicas, etc. Es algo más que la cruda y chata realidad. Hay una alegoría. Y traje a Velázquez para traer a un artista, como pueden ver, de una sociedad y de un arte bastante diversos de el de Vermeer. Había hablado de las cartas. ¿Por qué? Bueno, porque en estas pinturas femeninas abrimos esta charla con esta pintura que se ha hecho tan famosa en los últimos tiempos, la de Dresde, el tema de las mujeres recibiendo, escribiendo o leyendo una carta es particularmente abundante. De acuerdo con los expertos en la obra de este artista, Vermeer hizo 6 pinturas. En ese corpus tan acotado de obras son muchas, en las que justamente este tema está bien presente. Una de ellas es esta. Y como decíamos, cuando es carta, casi siempre refiere a cartas de amor. Es bien interesante comprobar esto. En este caso, voy a marcar, iremos viendo, mujeres, muchachas, leyendo, escribiendo o recibiendo una carta. En ese cuerpo de 36 obras más o menos de Vermeer, ¿hay algún varón, algún señor leyendo, escribiendo o recibiendo una carta? No. Son señoras, son muchachas. Quiero decir que en este caso pareciera que esta actividad o este vínculo entre el protagonista y la carta está centrado en la figura femenina. Y esta figura femenina que está inevitablemente con cuadro como acá o sin él asociado con una carta de amor. Y en este caso generalmente, claro, una carta de amor que es un amor clandestino, algo que llega por una carta y no personalmente. Digo esto porque en buena parte de la pintura de Vermeer, si no en todas, sobre todo en las que muestran a señoras, a mujeres, hay un muy fuerte contenido moral. Lo insinuamos hace un ratito, o lo dije hace un rato. Las señoras están en su casa, en su palacio o en su cárcel, en su casa. Lo que es una opción sin duda. Y en segundo lugar, son señoras que están haciendo en algunos casos lo que deben y en otros casos lo que no deben. Quiero decir que obviamente en la mirada de cualquier espectador que compartiera la moral cristiana de Vermeer, esta muchacha no está haciendo lo que corresponde. Hablando de moral cristiana, no es tan de más señalar que Johannes Vermeer y Jan Vermeer practicaba la religión católica. Digo, en un país donde el calvinismo era tan importante, bueno, Vermeer, por razones personales, se convirtió al catolicismo y lo vivió muy intensamente, por supuesto. No hizo imágenes devocionales porque ese no era el tema que requería la Iglesia Católica en Holanda, que no era tan dominante como podría serlo en España o en Italia, desde ya. Muchacha leyendo una carta. Muchacha escribiendo una carta. Esta obra es bien particular. Hay un cuadro en el fondo. Parece ser una naturaleza muerta. No nos orienta demasiado. Lo cierto es que otra vez el tema de la escritura
el tema de la carta, protagonizado por una mujer que, como ven, está vestida con esa chaqueta amarilla con todo un borde de piel. Es una señora, es la señora de la casa, de una casa distinguida de la clase media o un poco más holandesa. Es muy curiosa. Del grupo de pinturas que comparto con ustedes, de mujeres con cartas, curiosa, ¿por qué? Porque fíjense que la escritora nos está mirando. Estaba escribiendo y de golpe ha girado su cabeza y nos mira con una expresión bastante particular, una cierta sonrisa. Hay algo como casi hasta de desafiante en la mirada de esta muchacha. En cualquier caso, no deja de ser relevante, tal vez que, bueno, nos está mirando porque hemos descubierto qué es lo que está haciendo, escribiendo una carta con toda la connotación que esto tenía en esta sociedad. Avanzo. Otra mujer escribiendo una carta, ahora con su criada que la acompaña. Ubicada en la esquina de esta sala, muchos la identifican con el taller que Vermeer tenía en su propia casa, obviamente, sobre todo por ese pavimento blanco y negro que aparece más de una pintura de este artista, claro. Y por la ventana de la izquierda ingresa la luz, la criada está de pie y la muchacha escribiendo. A ver, presencia de criadas es algo también bastante abundante en Vermeer y en general en la pintura de género holandesa. La criada es un poco la cómplice en algún caso de lo que no correspondería ser, porque la muchacha, muy elegantemente vestida, está sentada, una mesa con un tapete espléndido, como estamos viendo, escribiendo, y la criada mira hacia afuera, está como atenta, como vigilante, tal vez sabiendo que lo que está ocurriendo ahí no es lo más correcto y entonces está un poco mirando con atención al exterior. En cualquier caso, la muchacha está escribiendo. Fíjense, Vermeer se ocupa incluso de colocar en la parte inferior de la pintura, a los pies de la mesa y la silla, unas hojas tiradas, porque, bueno, suponemos, armamos la escena, ha comenzado a escribir y ha descartado algo, lo ha arrugado, lo ha tirado y ha vuelto con su atenta escritura iluminada por esa luz de la izquierda. Hay cuadro dentro del cuadro, sí. No nos orienta demasiado este cuadro. Es una pintura de Vermeer de temática mitológica, de las poquísimas que hizo, que está presente acá. No parece estar vinculada con algún sentido alegórico en la imagen, pero bueno, ya sabemos, con este hombre estamos atentos a todo esto. Ahora, la muchacha, la señora, que recibe una carta. Otra vez la criada junto con la señora. La señora tiene una chaqueta parecida a la que recién vimos de la muchacha escribiendo una carta, tal vez fuera la misma. Y acá es muy interesante, ¿no? La criada, ven ustedes una cuestión excepcional en esta pintura. El fondo es neutro. Acá sí, la luz viene desde la izquierda también, pero no aparece una pared iluminada, no hay ninguna referencia a esa esquina que ya hemos visto en varias pinturas, pero que como vemos no siempre se respeta. Y la criada le está alcanzando una carta. La señora se toma la cabeza con la mano. Hay como un estado, yo diría, de tensión en esto. La muchacha, seguramente analfabeta, desconoce que está escrito. En cambio, la señora parece que sí y está como dudando o está atenta a recibir esta carta. Otra vez, no es una carta cualquiera. No es una carta cualquiera. Y lo que estoy diciendo al respecto de estas pinturas se presenta explícitamente en la próxima imagen. Pintura que tiene el Rijksmuseum de Ámsterdam, datada en 1667, y el título es La Carta o también La Carta de Amor. Así la presentan los expertos en la obra de Vermeer. Y es bien interesante, otra vez la mujer, la carta y la criada. Ahora en una mirada bien específica.
¿Por qué? Bueno, porque como ven, Vermeer está mirando, Vermeer nos está mostrando la escena a través de una puerta abierta. Estamos como espiando, como metiéndonos en la intimidad de esta sala y de esta mujer que ha dejado sus labores. Fíjense lo que está marcando esta puerta abierta. ¿Ven hacia la derecha apoyada una escoba? ¿Ven a la izquierda de la muchacha con su vestido amarillo un canasto con ropa? Y bueno, esas son las labores de la casa, eso es lo que debería estar haciendo ella o su criada, y en cambio la señora está tocando música, está tocando un instrumento de cuerdas. Ahí la vemos. Vemos que la escena nos muestra una complicidad, podríamos decir, entre la mujer y la criada. Ella también ha entregado una carta, pero sonríe. Podemos suponer que la criada que tiene esa pollera azul al lado del amarillo de la señora, lo destaco por lo que dijimos hace un rato de esta policromía tan particular de Vermeer, saben de qué se trata y obviamente esta mirada es altamente crítica de Vermeer. Estas son las acciones que no corresponden a una señora de su casa en la Holanda del 1600, y esto podría aplicarse a Holanda, España, Italia, Francia, es la sociedad de la época. Pero Vermeer presenta esta, perspectiva moral en estas pinturas. Voy a ir cerrando esta charla, y yo elegí cerrarla con esta pintura. Mujer en azul leyendo una carta, obra que tiene el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y elegí cerrar la charla con esta mujer leyendo una carta porque creo que es una de las más bellas pinturas que nos ha dejado Vermeer en muchísimos sentidos. Fíjense, es interesante. Acá rápidamente, no hay cuadro, hay un mapa. Algo frecuente en las casas holandesas de esta época, que eran mapas hechos en papel, pero luego colocados sobre un soporte de tela que se colgaban. Era una, decoración que estaba presente aún en las viviendas más modestas de la Holanda de entonces. Acá el mapa no parece estar reforzando ningún sentido simbólico o alegórico, y tal vez sea esto lo más atractivo de esta muchacha vestida de azul y amarillo. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos demasiadas pistas para reconstruir la escena, que es de una muy fuerte intensidad por cuestiones estrictamente pictóricas, por el color, por esa luz. Otra vez, no vemos la ventana, pero claramente la luz que ingresa desde la derecha, la luz que está como iluminando a la lectora y a su carta. Esta carta que ella mira con tanta atención. Antes de avanzar en aspectos estrictamente pictóricos, importante marcar algo. La prenda que lleva la muchacha, que apareció ya en otra pintura, podría hacernos pensar que ella está embarazada. De acuerdo con los expertos en ropas y en vestuario del 1600, esta era una prenda muy frecuente, generalmente de satén en las clases altas, que se empleaba para dormir, lo cual es una pista para reconstruir esta escena tan inmóvil, tan silenciosa. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar que la muchacha acaba de salir de la cama y con la luz de la mañana urgentemente está leyendo esta carta. Y acá, carta de amor, no lo sabemos, podría ser, pero acá no tenemos demasiadas pistas. A ver, muchas veces se supuso que estaba embarazada, lo cual podía hacer leer la imagen como la madre que está recibiendo la carta de su amado esposo, vinculados ambos con la condición del embarazo de la muchacha. Hemos descartado esto y nos queda esto así abierto, y está bueno. El que hoy no podamos decir con claridad qué es lo que está ocurriendo es lo que le da una intensa dimensión
poética a esta imagen. Imagen que además está plantada con tanta claridad compositiva. Fíjense un dato. Estoy marcando esta línea de puntos para advertir que la muchacha está ubicada exactamente en el centro de la pintura. Y estar ubicada ahí en el centro refuerza esta sensación de inmovilidad que asociamos con el silencio. Ninguna pintura tiene sonido, pero hay pinturas más silenciosas que otras y muchas obras de Vermeer, esta particularmente, así lo son. A este detalle compositivo quiero agregar, vean ustedes la importancia de esa línea horizontal que marca el borde del mapa. Está estableciendo una fuerza horizontal y una estructura horizontal que está compensada, adviértanlo, con líneas verticales tanto a un lado como a otro de la muchacha. Es interesante comprobar que en este esquema que tenemos en pantalla, yo tengo el ángulo superior derecho, blanco, vacío, el ángulo inferior izquierdo también, salvo ocupado por esa silla. Todo esto es para un poco reforzar una composición tan sólida, tan estructurada, que no impide por esto que la obra tenga, como decíamos, toda esta poesía. Yo diría que buena parte de toda la poesía tiene que ver con el uso de la luz y del color. Esta luz que hace que, por ejemplo, la silla de la izquierda proyecte su sombra en la pared, ¿lo ven? Que hace que el mapa también proyecte, la varilla inferior proyecta su sombra en la pared y la muchacha no proyecta ninguna sombra. Otra vez, las trampas de este realismo manejado, de este realismo intervenido de Vermeer. ¿Y por qué no proyecta? Porque así se plantea tan monumental, tan fuerte, tan central y también tan inmóvil ahí. Creo que todo esto incide en subrayar la concentración tan especial de la muchacha mirando, leyendo esta carta. Y como decía, la luz tiene un papel extremadamente fuerte en cómo define esta forma, pero también, hablamos de los impresionistas hace un ratito, bueno, también cómo esta luz hace que las formas sean un tanto así evanescentes y subrayan tan fuertemente la expresión de esta muchacha, que como ven es una expresión de atención. Tal vez podríamos sospechar algo de tristeza, de melancolía en ese rostro, seguramente, pero lo sospechamos. Y justamente que la obra esté así poblada de esta sospecha es lo que le da este carácter tan eminentemente poético a esta maravillosa, permítanme que ponga este adjetivo, esta maravillosa pintura de nuestro artista Jan Vermeer. Con esta imagen nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.